Estimados asistentes, me siento muy complacido de encontrarme en este recinto con todas y todos ustedes. Y como ya sabemos, siempre ser prácticamente de los que cierran los eventos después de una jornada larga implica un compromiso mayor, porque evidentemente ya hemos absorbido gran parte de nuestra atención, gran parte de nuestra energía, y evidentemente buscamos ya también reposar. Por ello, procuraré ser breve, mas no menos sustancioso, con el tema que tengo preparado para todas y todos ustedes. Los retos del abogado en el contexto digital. En el marco de la conmemoración del Día de las Abogadas y los Abogados, sin duda enfrentamos nuevos paradigmas en el contexto actual. Y uno de los más importantes, uno de los retos más grandes, es la incorporación de las tecnologías, por supuesto, en el ámbito de la ciencia del derecho. Y cuando nosotros analizamos qué retos específicamente involucra, indudablemente el primero de ellos lo representa la endeble legislación que tenemos respecto, evidentemente, de la incorporación tecnológica al ámbito de la ciencia jurídica en todas sus vertientes. ¿A qué vertientes me refiero yo? La vertiente legislativa, jurisdiccional, por supuesto, la de administración de los recursos, y en suma, prácticamente las tecnologías han cambiado la vida cotidiana como la conocemos. Néstor García Canclini y Nicolás Negroponte establecían con mucha claridad al famoso ser digital, el Homo Cyber Sapiens, el individuo incapaz de abstraerse de las tecnologías para llevar a cabo su vida cotidiana de manera eficaz. Cuando nosotros hablamos de esta incorporación tecnológica y prácticamente nos damos cuenta que es imposible desarraigarnos de las tecnologías para llevar a cabo nuestra vida cotidiana, esto lo trasladamos a todas las áreas, ciencias y disciplinas del conocimiento. Ahora los arquitectos ocupan los softwares para levantar sus planos, ahora los contadores utilizan los softwares para poder generar la contabilidad de las empresas o de las personas físicas. Ahora, indiscutiblemente, los médicos ocupan las herramientas tecnológicas de avanzada para las intervenciones quirúrgicas. Las y los ciudadanos ocupamos la banca electrónica, el comercio electrónico, las redes sociales. Prácticamente pensar hoy en un individuo, una persona, que se exente de las tecnologías es imposible. Lógicamente esto tenía que trastocar a la ciencia del derecho. Hoy hablamos de una evolución de la ciencia jurídica que está inmersa en las tecnologías. Esta evolución, ¿cuáles son los principales retos que hemos visto de esta evolución? Porque pudiéramos pensar en realidad que esta incorporación ha sido tan paulatina que en realidad los cambios se han suscitado de manera satisfactoria. La realidad es que no es así. La justicia en línea es uno de los primeros y más interesantes retos que vemos en este contexto de, obviamente, la ciencia jurídica y, por supuesto, como un reto principal el abogado de la actualidad. Yo les preguntaría a todas y todos ustedes si tienen idea de cuántos usuarios existían, por ejemplo, de uno de los juicios más avanzados en línea que existen en México, como es el juicio de amparo. ¿Cuántos usuarios teníamos antes de la pandemia? El porcentaje de usuarios era de aproximadamente un 7%, según estadística judicial. Nadie quería utilizar la plataforma del amparo en línea. Llega la pandemia, se cierran los juzgados, se vuelve la única forma de promover y entonces el porcentaje aumenta hasta un 50 y 60%. Pero ¿qué pasó para que la gente que no tenía ningún interés en la justicia en línea de repente comenzara a utilizarlo? Porque se volvió obligatorio. Porque los abogados en sus despachos ya no tenían asuntos y comenzaron a capacitarse de manera forzosa. Perdían clientes, perdían asuntos, no accedían a la justicia federal y entonces sí, decidieron capacitarse. ¿Qué pasaba con el teletrabajo? El teletrabajo existía, que el doctor Jacinto García Flores es un hombre que ha publicado un libro brillante sobre el teletrabajo. El teletrabajador era no regulado por la ley. Llega la pandemia, se cierran las empresas, llega el aislamiento social y entonces se legisla y hoy tenemos teletrabajadores regulados jurídicamente, de manera insuficiente, pero los tenemos. ¿Qué más ocurre?
se cierran las dependencias gubernamentales para generar, obviamente, datos y medios de prueba como actas de nacimiento, constancias, generar pagos, y entonces el Estado tiene que implementar el e-gobierno o gobierno electrónico y comenzar a generar documentos públicos electrónicos, con firma electrónica, sello digital, entre otros candados de seguridad. Y tuvimos que entrarle para aprender. ¿Eso era muy complicado en el pasado? No. Había que generar un cambio de paradigma, también era necesario. Pero no queríamos entrarle a esas bondades. Después de la pandemia nos dimos cuenta que las tecnologías son la solución para abatir gran parte de los rezagos que existen en la actualidad. Pero ¿cuáles son los retos en realidad que enfrenta el abogado en el contexto actual a raíz de las tecnologías? En realidad, ¿cuáles son las circunstancias frontales que más nos han costado trabajo y en mi caso como capacitador respecto de los abogados y las abogadas? Primero, el desconocimiento de las plataformas. Segundo, la muy endeble disposición legislativa para regular la prueba electrónica. Tercero, el cambio de paradigma, la brecha generacional. Muchos abogados se formaron en la escuela tradicional de la presentación en papel de las promociones. Y además los millennials, los jóvenes en la actualidad, son increíblemente hábiles para las redes sociales. Pero si les preguntas, oye, ¿y así dominas la plataforma del Poder Judicial? ¿Así sabes buscar jurisprudencia en el buscador? ¿Así sabes entrar al Semanario Judicial de la Federación? ¿Así sabes ofertar una prueba digital? Eso no lo saben y son millennials. Pero no es culpa de los estudiantes, es culpa de los profesores que no inculcan ese conocimiento porque tampoco ellos lo tienen. Si esto no fuera suficiente para visualizar un reto importante, le abonamos además que todavía existe un trasfondo muy complejo de regulación jurídica. Hace rato escuchaba yo cuando se hablaba de violencia digital y la ponente decía, y gracias a esto de la violencia digital ya podemos tener un aliciente para que haya responsabilidad penal. Yo no estoy de acuerdo. ¿Saben ustedes lo que cuesta poder acreditar la procedencia bajo un peritaje de informática jurídica, detectando la dirección IP y ubicando el dispositivo móvil del cual se envió la información? ¿Saben ustedes qué expectativa en realidad existe para que ese individuo que compartió indebidamente una foto íntima de una mujer compurgue una pena y la acción punitiva del Estado tenga eficacia? Es prácticamente nula. Estamos hablando de un país que tiene un 90% de impunidad por estadística internacional, o sea, 9 de cada 10 delitos quedan impunes. No estoy hablando de delitos que involucren tecnologías. Todos los delitos, hay un 90% de impunidad en México. ¿Qué esperanzas que yo, con este teléfono, envíe una imagen de manera indebida, se haga viral por todos los medios y después me denuncien a mí por violencia digital de género? Ojo, violencia digital de género, porque la violencia digital genérica es para todas y todos, y si le agregas el género es causada específicamente un sector de la población. ¿Qué esperanzas jurídicas tenemos hoy de que haya y se compurgue una pena, haya el efecto sancionador del Estado? Son nulas. ¿Por qué son nulas? Les voy a explicar por qué. ¿Cómo empieza la investigación? Aquí tenemos una fiscal que también hizo una brillante intervención cuando expuso. ¿Cómo se integra la carpeta de investigación? ¿Cómo empiezan? Con los datos de prueba. En esos datos de prueba se tiene que ofertar la cantidad de material que se consideren como indicios que eventualmente mudarán a medios de prueba y se convertirán en prueba en las audiencias correspondientes. ¿Cómo le voy a demostrar al fiscal, para que el fiscal a su vez recabe la información y lo pueda sostener en una vinculación, que esa imagen fue subida por una persona en una determinada época y tiempo? ¿Cómo? Y obviamente se puede, sí se puede. Lo señalo, lo voy a señalar, él lo hizo desde su teléfono. ¿Saben todo eso qué involucra? Involucra, obviamente, que ese dispositivo móvil sea incautado. Involucra que hay un rastreo de la dirección IP, de la señal de envío. Y si eso es satisfactorio, al final yo puedo decir, ese dispositivo no lo ocupé yo no lo compartí. Y el nexo causal para acreditar que de ese dispositivo yo fui
el que causó los efectos materiales del acto delictivo, es prácticamente imposible. Y es imposible, ¿por qué? Porque yo lo digo, porque soy un mal litigante, porque no se me ocurre cómo acreditar la responsabilidad penal. No, porque la legislación que tenemos ahora es endeble. Les voy a poner otro ejemplo más sencillo. Mi cuenta de Facebook. ¿Ustedes creen que la cuenta de Facebook que yo tengo es mía? ¿Que yo soy el posesionario de ese espacio virtual? Jurídicamente, ¿yo me apropié de ese espacio virtual? ¿Lo que yo subo ahí, consideran ustedes que es mío? ¿Saben de quién es la cuenta de Facebook que tiene mi nombre? De Mark Zuckerberg. No es mía. Entonces, cuando alguien interponga una denuncia y me diga, Carlos, a través de tu red social, primero que me acredite que yo soy el posesionario. Ah, pero ¿qué creen? La propiedad y la posesión de los bienes en el ciberespacio tampoco existe, porque no es considerado algo tangible, susceptible de apropiación, que engrose mi patrimonio como persona. Está entrando con calzador, pero no tenemos legislación. Entonces, acredítame jurídicamente que esa cuenta es mía. Jurídicamente acredítame que es mía. Bueno, no te lo puedo acreditar, pero tú tienes la posesión. La posesión de un espacio virtual, ¿sí? Te la compro, porque tiene mi nombre, tiene mis fotos, pero entonces ahora acredítame que yo la utilicé. Que cuando yo estaba sentado frente a la computadora, yo accedí a mi cuenta y yo envié esa fotografía. No se puede. Actualmente no se puede. ¿Qué se necesita? Modificar la legislación. Pero si no tenemos ni siquiera reconocidos estos espectros virtuales, les voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Si alguien me desapodera de esto y yo denuncio el robo, ¿ustedes creen que la denuncia por robo se va a basar en lo que tiene adentro este dispositivo inteligente? Que la autoridad ministerial me va a decir, ajá, te desapoderaron de un objeto que tiene un costo tal, ahora vámonos a los bienes digitales que tenías adentro. No, porque ni siquiera es considerado como tal. Imagínense ustedes la dificultad que tenemos en el aparato jurisdiccional para poder materializar las expectativas tan endebles que tiene hoy la norma con relación al mundo tan grande que representa la incorporación tecnológica en el ámbito jurisdiccional. No tenemos nada. Vamos, los delitos cibernéticos que conocemos, phishing, cracking, hackeo, ransomware, y yo podría aquí, nada más de la pura lectura, llevarme 2 días de todo lo que existe en la actualidad. Pregúntenme ustedes cuánto tenemos en la legislación. Nada más tenemos un capítulo que dice delitos informáticos y otro delitos por medios tecnológicos. No tenemos más. Entonces, ¿cómo podríamos esperar que un abogado en el contexto actual tenga éxito impugnando una prueba digital, una prueba electrónica, aportando un medio de prueba, logrando el éxito en un asunto que involucra las tecnologías cuando la legislación no nos ayuda en la actualidad? Y si a eso le abonamos que los paradigmas de prueba electrónica están hoy también muy endeblemente regulados, la labor se vuelve cada vez más compleja. ¿Y que esto nos exenta de la justicia digital, la justicia electrónica? No. El amparo en línea ha sido un éxito rotundo. Las circunstancias particulares para la utilización de las tecnologías en el acceso a la justicia ha sido de lo mejor que tenemos en el país. Las audiencias digitales, las sentencias, las consultas de expedientes electrónicos, todo ese universo tecnológico del que en muchos de los casos venimos huyendo, es la respuesta, es prácticamente la esperanza que tenemos respecto a la justicia hoy y a mediano y largo plazo. Para concluir, queridas y queridos asistentes, yo me despido con una reflexión. Estamos en un contexto tecnológico muy complicado, que ha cambiado de manera vertiginosa la vida como la conocemos y ha trastocado prácticamente todas las áreas del conocimiento. El abogado no puede, bajo ningún pretexto, bajo ninguna circunstancia, exentarse de esa revolución tecnológica. Hoy tenemos que entender que el abogado debe de conocer del derecho y debe de conocer de las tecnologías. Y no solo el abogado, el arquitecto, el médico, el contador. Me decían en una conferencia, entonces ahora resulta que los abogados vamos a ser tecnólogos. Sí. Los abogados ahora tenemos que conocer de tecnologías indiscutiblemente. ¿Cómo le explicas a un ciego de qué color es el rojo? Los primeros asuntos denunciados en las fiscalías con oficiales de mesa en el antiguo sistema que te recibían las denuncias cuando estaba entrando lo de Facebook y te amenazaban en tu muro de Facebook, llegabas a la oficialía y le preguntabas al oficial de mesa, oiga, vengo a denunciar porque alguien está amenazándome, poniéndome cosas en mi muro. Y este oficial de mesa decía,
Eso es graffiti ilegal. Tú le decías, no, no en mi muro, no en mi pared, en mi muro de Facebook. ¿Y qué es eso? ¿Cómo le puedes decir a un investigador de una instancia de investigación que te ayude a dirimir una controversia que involucra un contexto del cual no tiene conocimiento? No es posible. Ya es nada más la punta de un iceberg tan grande que hoy tenemos que enfrentar. Por eso, en el marco de los festejos del Día de la Abogacía, hago votos porque en realidad tengamos nosotros un impacto favorable en la evolución de nuestro aprendizaje, que la incorporación tecnológica sea una realidad y que el abogado en la actualidad pueda enfrentar esos retos satisfactoriamente. Por mi parte es todo, agradezco la gentileza y es un honor estar con ustedes. Muchas gracias.